Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Derecho Penal. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la doctora Liliana Calderón, quien nos va a exponer el tema de violación de la libertad e indemnidad sexual. La doctora Liliana Calderón es abogada con más de 15 años de experiencia internacional, asesorando empresas nacionales y transnacionales de los sectores minería, automotriz, hidrocarburos, metalmecánica, telecomunicaciones, de servicios, entre otros, en materia penal preventiva y en litigios penales corporativos. Además, cuenta con amplio conocimiento en cumplimiento corporativo y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es consultora del área penal y compliance del estudio Benítez, Vargas y Ugaz Abogados. Estimada doctora Liliana Calderón, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso de Derecho Penal. Estamos muy contentos por ello y estamos seguros de que será una sesión fructífera para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos los asistentes. Eh, el día de hoy vamos a tocar el tema de libertad sexual e indemnidad sexual. Voy a compartir la pantalla para eh, compartir mi presentación. Ya. Bueno, quería un poco empezar por establecer, digamos, una común, yo diría, confusión, ¿no? Una confusión generalizada en torno a los términos, ¿no? De violación sexual e indemnidad sexual. ¿Se trata de lo mismo? ¿Hay alguna relación de, digamos, elemento conjunto? ¿Es un tipo, la indemnidad sexual, acaso es un tipo de violación sexual? Bueno, digamos que la indemnidad sexual es un tipo de violación sexual, ¿no? Pero se aplica para aquellas personas que no superan, en el caso peruano, los 14 años de edad, en la medida que no tienen capacidad de consentir. Entonces, eso vamos a ver en un momento, pero digamos, la diferencia que nuestra legislación le ha dado a ambos conceptos radica básicamente en la capacidad que tiene una persona de consentir una relación sexual, ¿no? Consentir un acceso carnal. Y es ahí donde está, digamos, el meollo del asunto, ¿no? ¿Cómo definimos el consentimiento? ¿Qué implica el consentimiento? Y también va a ser importante comentar un poco cómo ha evolucionado, si se quiere, la figura, ¿no? El tipo penal de violación sexual e indemnidad sexual con el tiempo, ¿no? Que eso también me parece sumamente importante tocar. Y bueno, ¿qué dicen las estadísticas? ¿No? En algún momento leí alguna noticia o algún titular que decía algo así como Perú, país de violadores, ¿no? Y la verdad es que cuando uno advierte estas estadísticas, son de terror, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, estas estadísticas han sido tomadas, ¿no? Han sido elaboradas a partir de las cifras que maneja el Centro de Emergencia Mujer a nivel nacional, ¿no? Entonces, fíjense nada más, ¿no? Esto ha sido tomado del año 2018 al año 2022 para que ustedes se hagan una idea aproximada del número de casos y, digamos, el periodo en el cual se ha realizado estas estadísticas. Y fíjense, ¿no? Eh, la ley de violencia contra la mujer y poblaciones vulnerables, ¿no? Establece que hay cuatro tipos de violencia. Esto hasta antes de la modificatoria que se produce en el año 2021, que ahora se las voy a comentar, ¿no? La violencia económica o patrimonial, ¿no? La violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual, ¿no? Eso según la ley de violencia contra la mujer. Ahora bien, en el año 2021 se incorporó a la ley de violencia contra la mujer un tipo de violencia más, que es la violencia
judicial o el acoso judicial o la violencia a partir del empapelamiento, ¿no? A partir de las denuncias que hace un agresor contra una víctima para evitar que pueda ejercer adecuadamente su derecho de defensa, para hostilizarla de esa manera y evitar que pueda encontrar justicia ante las autoridades, ¿no? Es casi como utilizar, cosificar, si se quiere, ¿no? Al sistema de justicia, a los operadores de justicia, para lograr un propósito subalterno que es básicamente inutilizar, ¿no? O si se quiere acorralar a la víctima y evitar que pueda continuar, ¿no? O ejercer sus derechos, ¿no? A través de los órganos de justicia. Ahora, ¿cómo o cuántos de estos tipos de violencia finalmente están criminalizados o son sancionados a partir del derecho penal? Bueno, tenemos el delito de violencia sexual, ¿no es cierto? Violación sexual está tipificado en nuestro Código Penal. Tenemos la violencia psicológica, ¿no es cierto? Que se desprende o es una suerte, un tipo de lesión, ¿no es cierto? La violencia psicológica. La violencia física, ¿no? Digamos, se em, en, encausa a través de la violencia física, ¿no? De las lesiones, o si es que se produce la muerte eh, o se mata, ¿no es cierto?, a una mujer por su condición de tal, estamos ante un feminicidio, ¿no? Y la violencia económica, en algunos casos, o digamos, una doctrina mayoritaria señala que se podrían causar en un tipo de violencia psicológica, y lo propio con relación al acoso judicial, ¿no? Como un tipo de violencia psicológica. Si, digamos, queremos darle una suerte de correlato a estos tipos de violencia que reconoce la ley de violencia contra la mujer, ¿no? En la legislación penal. Y como quiera que hoy vamos a tocar el tema de violación sexual, fíjense ustedes en el último recuadro referente a la violencia sexual, ¿no? Dice, de enero a diciembre del año 2022, el Centro de Emergencia Mujer atendió cerca de 27.362 casos de violencia sexual. Imagínense ustedes esa cifra, ¿no? Tan alarmante. Dice, de los cuales el 94.7%, es decir, casi el 95% de los casos, corresponden a agresiones contra mujeres y el 5.3% a agresiones contra hombres. Entonces, pero fíjense que además esa es una constante que se repite en los otros tipos de violencia, ¿no? Porque tenemos violencia física, en el que el 86.6% las mujeres son las víctimas, versus un 13.4% hombres, ¿no? Lo propio ocurre con la violencia psicológica y con la violencia patrimonial, ¿no? Entonces, claramente estamos ante una situación, ¿no es cierto?, ante una diferencia clara y estructural respecto de que mayoritariamente las mujeres son víctimas de violencia, y en este caso de violencia sexual, ¿no es cierto? Em, y un poco las estadísticas recogen, digamos, esta, esta conclusión. Ahora, en el caso de niñas, niños y adolescentes, la cifra tampoco es nada alentadora, ¿no? Nos dice, en la gran mayoría de los casos de violencia sexual, ¿no es cierto? Es decir, los centros de emergencia mujer atendieron a adolescentes, ¿no? Y fíjense que en el año 2022, ¿no? Mayoritariamente estamos hablando de adolescentes de 12 a 17 años que han sido víctimas de violencia sexual, ¿no? En segundo lugar, van los niños de 6 a 11 y de 0 a 5 años, el porcentaje menor, ¿no? Em, Voy a pasar a la siguiente. Ahora,
Aquí también tenemos otra estadística bastante importante, ¿no? Porque nos dice casos de violación sexual reportados en el SEM por grupos de edad, ¿no? Miren, prácticamente el, la porción mayoritaria, ¿no? El porcentaje mayor está en eh, en los niños, ¿no? Y jóvenes de 0 a 17 años, ¿no? Que representan cerca de 6.800 casos reportados, ¿no? En el año 2022, ¿no? Y dice por lo menos 2.068, al menos 2018, las violaciones sexuales que se reportan en los centros de emergencia mujer se concentran sobre todo en víctimas de 0 y 17 años, ¿no? Entonces, el mayor porcentaje en el año 2022 está circunscrito a víctimas que van de los 0 a los 17 años, ¿no? Lo cual es absolutamente alarmante, ¿no? Y en los casos de violencia atendidos en los SEMS, según los tipos de violencia y edad en el año 2022, ¿no? Este cuadro también me parece bastante bueno porque cruza información relacionada con los tipos de violencia y los grupos etarios, ¿no? Entonces, este cuadro de doble entrada nos permite tener una cifra bien acotada, ¿no? Respecto de, por ejemplo, los casos de violencia sexual, ¿no? Fíjense, dice que más o menos de 0 a 5 años, se han registrado 782 víctimas de violencia sexual. Y el grupo, digamos, el grupo etario en el que mayor concentración de violación sexual se ha identificado es de los 12 a 17 años de edad. Entonces, estamos hablando de adolescentes, ¿no? Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Y entonces vemos que hay un porcentaje, ¿no es cierto?, bastante concentrado en víctimas mujeres y un porcentaje también o igualmente concentrado en víctimas niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ahora, ¿cuál es entonces el bien jurídico protegido en la libertad sexual? Porque yo les decía al inicio, bueno, tenemos, ¿no? Dos conceptos que además están recogidos en nuestra legislación, ¿no? Libertad sexual e indemnidad sexual. Entonces, comencemos por lo primero, ¿no? Por el concepto de libertad sexual. Para ello, si nosotros recurrimos al Acuerdo Plenario 4/2008, nos dice que la libertad sexual debe ser comprendida como la capacidad legalmente reconocida que tiene una persona para autodeterminarse en el ámbito de su sexualidad, ¿no? Entonces, las personas cuando alcanzan teóricamente un nivel de madurez tal, son capaces de autodeterminarse, es decir, de tomar sus propias decisiones en diferentes aspectos o ámbitos de su vida. Uno de ellos en el ámbito de su sexualidad. Pero más allá de este concepto de libertad sexual recogido en el acuerdo plenario, ¿no? También quería un poco recordar a partir de este concepto cómo ha evolucionado la legislación, cómo ha evolucionado, digamos, el tipo penal base, ¿no? Que es el artículo 170, ¿no? Y ustedes recordarán que hasta hace unos pocos años habían dos elementos que se exigían para que se configure el delito de violación sexual, que era el elemento violencia o amenaza, ¿no? El tipo penal decía que con violencia, amenaza, ¿no? Em, entonces, ¿eso qué significaba? Que por lo menos tenía que existir alguna de estas condiciones previas, ¿no es cierto?, para eh, que se cometa el delito de violación sexual. Es decir, perdón, consentimiento, o como dice aquí en el primer párrafo, la capacidad de decidir, ¿no es cierto?, de autodeterminarte en el ámbito de tu sexualidad, solo podía coactarse, ¿no?
solo podía coactarse bien con la violencia o bien con la amenaza, ¿no? Entonces, si es que no se acreditaba ni el elemento violencia ni el elemento amenaza, pues probablemente estaríamos ante figuras atípicas, ¿no? Y es aquí donde, digamos, entra toda esta discusión, ¿no es cierto?, respecto del el no, ¿no? Digamos, el respeto por el no, ¿no? Y el respeto además por eh, la decisión, ¿no? De iniciar, de continuar o incluso terminar una relación sexual. Es ahí cuando se plasma, digamos, esta modificación en el Código Penal que elimina estos dos elementos, violencia y amenaza, ¿no? Y básicamente entra, digamos, en juego o entra a tallar de manera preponderante el consentimiento, ¿no? Es decir, el consentimiento, en otras palabras, no solo se puede viciar con violencia o amenaza. No quiero decir con esto que si alguien, por ejemplo, para eh, mantener una relación sexual, ¿no es cierto?, significa que utilizando la violencia o la amenaza, no va a coactar la libertad. Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Porque la libertad se puede coactar con violencia o con amenaza, ¿no? Pero no es lo único, ¿ok? No son los únicos elementos para eh, eliminar, si se quiere, un consentimiento de acceso carnal, ¿no? De la autodeterminación en el ámbito de la sexualidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? Que, ¿qué quiero decir con esto? Que además, ¿no es cierto?, se resalta esta importancia de analizar realmente qué significa el consentimiento, ¿no? O sea, el consentimiento será necesario que tenga validez, ¿no es cierto? Que sea un consentimiento indubitable, irrefutable, ¿no? Y eso también, ¿no es cierto? El consentimiento también puede estar viciado por ejemplo, engaños, ¿no? Em, una relación de poder que pueda existir entre la víctima y el agresor, ¿no? Y esa influencia o la manipulación que puede haber respecto de la víctima, ¿no? Entonces, no solo será, digamos, o no, o incluso, ¿no es cierto? Porque, perdón, quería un poquito retroceder esto de la violencia o la amenaza, porque además, ¿no es cierto? En el caso de la violencia o la amenaza, había como una si se quiere, práctica extendida de tener que demostrarse que efectivamente, ¿no es cierto?, hubiesen habido señales de violencia para que efectivamente estemos ante un supuesto de violencia sexual, de violación sexual, ¿no? Por eso es que el certificado médico legal, si es que de pronto no aparecía alguna lesión física, digamos que el caso estaba muy cuesta arriba y el material probatorio, ¿no? O digamos, no se iba a poder acreditar fehacientemente que efectivamente se esté configurando un caso de violencia de violación sexual, ¿no? Pero ya con la eliminación de estos dos elementos, básicamente se centra en el consentimiento. Y ese consentimiento tiene que ser un consentimiento válido, ¿no? Por eso es que se discute, por ejemplo, muchísimo, ¿no? Eh, y no resulta razonable, ¿no? Que una menor, por ejemplo, de 15 años, que ya superó la barrera de los 14 años, entonces, en teoría, ya puede tener capacidad para autodeterminarse en su ámbito sexual, eh,
mantenga relaciones sexuales, no sé, con una persona de 40, 45 años, ¿no? Que, por ejemplo, sea, no sé, su profesor del colegio, ¿no es cierto? Frente a lo cual evidentemente existe, ¿no? Una relación de poder y podría existir una manipulación de la víctima para obtener, si se quiere, su consentimiento en la relación sexual. Pero ¿de qué clase de consentimiento podemos estar hablando en una situación así? ¿No? Entonces, entra aquí, como les digo, el elemento central del consentimiento y del consentimiento válido, ¿no? Válido de la víctima, que no requiere además ningún tipo de violencia o amenaza, ¿no? Perfectamente podría darse una situación sin violencia, sin amenaza, pero con manipulación de la víctima, ¿no? Con amenazas, sí, por supuesto, em, con violencia, por supuesto que también. Es decir, esas dos variables podrían también configurar o podrían utilizarse para coactar el consentimiento de la víctima. Por supuesto que sí, pero no son las únicas variables ahora, sino que, insisto, se trata de un consentimiento válido, ¿no? Y además lo que nos dice nuestra legislación y la doctrina nacional es que el legislador ha optado por establecer la barrera de la indemnidad sexual a partir de los 14 años. Es decir, todo menor de 14 años no puede otorgar válidamente un consentimiento para un acceso carnal. No existe la figura del consentimiento en la indemnidad sexual, ¿no? Es decir, un menor de 14 años no tiene capacidad para decidir sobre su autodeterminación en el ámbito sexual. No sino hasta cumplir los 14 años, ¿no? 14 años en adelante. Por eso es que el Acuerdo Plenario 1 del 2012 nos dice, la connotación de la indemnidad sexual es, ¿no? La protección de la indemnidad sexual está relacionado con la necesidad de proteger y garantizar el desarrollo normal en el ámbito sexual de quienes aún no han alcanzado una madurez suficiente. Para ello, como sucede en el caso de menores, así como con la protección de quienes, debido a anomalías psíquicas, carecen a priori de plena capacidad para llegar a tomar conciencia del alcance del significado de una relación sexual, los menores de la misma manera no tienen la capacidad ni física ni psíquica para ejercer este derecho, ¿no? Ni para decidir sobre su vida sexual, sobre su libertad sexual. Y por ello no están en capacidad de autodeterminarse, o sea, no están en capacidad de tomar esas decisiones, ¿no? Y por eso les decía al principio, es ciertamente relativo, ¿no? Porque qué tanta madurez finalmente puede tener o es que acaso la edad necesariamente determina la madurez en el ser humano. No, pero digamos, una barrera objetiva, ¿no? Que ha establecido nuestra legislación, que ha establecido el legislador en su momento, y que me parece que en el año 2006 o 2007, ¿no? Se modificó el tipo penal, una de las tantas veces que se modificó para decir que incluso el consentimiento no era válido en menores de 14, en mayores de 14 y menores de 18, ¿no? Y tenías que tener por lo menos 18 años para consentir válidamente una relación sexual. Y claro, ¿no? Ya irse al otro extremo es también cegarse ante la realidad, ¿no? Y bueno, y finalmente eso es lo que al día de hoy tenemos, que una relación sexual solo puede ser consentida por mayores de 14 años, ¿no? Pero eso no significa, ¿no? Que no podamos encontrar vicios en la voluntad del menor, ¿no? Cuando existe, por ejemplo, una evidente relación de poder, ¿no? O de abuso de poder del agresor hacia la víctima, ¿no? Entonces, claro, la defensa de muchos agresores sexuales, ¿no? Con víctimas de 14 o 15 años, ¿no? O 16, qué sé yo, ¿no? Pero yo no lo obligué, yo no la amenacé, eh,
somos pareja, somos enamorados, estamos enamorados, y cuando en realidad no, se trata de una justificación absolutamente inválida si es que se analiza el caso en concreto, les estoy dando un ejemplo en concreto, ¿no? En el que el agresor, por esa relación de poder que tiene sobre la víctima, porque es que, no sé, padrastro, eh, profesor, ¿no es cierto?, o ejerce alguna autoridad respecto de la víctima, es que la víctima siente que está en una capacidad, está en incapacidad de rechazar y más bien termina siendo víctima de un convencimiento inválido, ¿no? O de un vicio en su voluntad, ¿no? Entonces no podemos, por lo menos considero que no se puede sostener válidamente una relación sexual en esas condiciones, ¿no? Distinto sería el caso de bueno, dos adolescentes, ¿no es cierto? Por poner otro ejemplo, que decidan autodeterminarse y tomar una decisión respecto de su comportamiento sexual, ¿no? El ámbito sexual. Por eso es que además, cuando digamos, a inicios en el Código Penal del año 20, año 1924, ¿no? Se decía, por ejemplo, que no todas las mujeres, ¿no?, tenían, porque además el delito estaba clasificado no como de libertad sexual, sino contra el honor sexual, o sea, el bien jurídico protegido no era la libertad, sino el honor. Entonces se decía que no todas tenían la capacidad de ser considerados agraviados de este delito, ¿no? Por ejemplo, las personas que se dedicaban al meretricio, por ejemplo, no tenían este bien jurídico protegido, o incluso se cuestionaba también la posibilidad de que una mujer dentro del matrimonio no podía rechazar una relación sexual porque era un deber conyugal sostener relaciones sexuales con tu esposo, ¿no? Pero claro, todo esto ha cambiado, ¿no?, matizándose con lo de la violencia o la amenaza para lo que tenemos al día de hoy, que es básicamente el consentimiento válido, ¿no? Un consentimiento voluntario, válido, sin ningún tipo de vicio o sin ningún tipo, digamos, de elemento que nos permita concluir que la víctima ha sido manipulada o se encuentra en esta situación, ¿no?, de desventaja por una relación de poder. Ahora, solo para ya tener un poco más claro y redondear las ideas respecto de la libertad sexual y la indemnidad sexual, respecto a la libertad sexual es la capacidad de disponer libremente del cuerpo para efectos sexuales, ¿no? Capacidad para disponer libremente. Entonces, este consentimiento, ¿no?, esta libertad eh, se debe ejercer, ¿no?, uno, con la capacidad para negarte, ¿no?, a ejecutar o tolerar actos sexuales si no deseas que así se intervenga. Es más, incluso, yo no sé si ustedes recuerdan este famoso caso que se vio en Ayacucho, ¿no?, de una pareja que entra a un hotel y luego se ven las imágenes en la cámara que el chico el agresor, ¿no?, la arrastra como de los pelos, incluso estuvo, el caso, bueno, ha ido y regresado varias veces, ¿no?, en juicio, se le anuló el juicio, volvió, se reanudó, y claro, yo me parece incluso haber escuchado que parte de la defensa es que yo no la obligué, porque, digamos, el caso también estuvo inmerso el delito de violación sexual, feminicidio, ¿no?, secuestro, qué sé yo. Entonces, me parece incluso haber oído como justificación, pero ella decidió ir voluntariamente al hotel, ¿no? O sea, se le ve subiendo el taxi sin ningún tipo de, digamos, por lo menos no sé, evidencia, digamos, un vicio en su voluntad, ¿no? Pero claro, eso va de la mano con lo que les estoy comentando en el segundo punto, ¿no? La capacidad de negarte. O sea, perfectamente puedes decir, bueno, sí, vamos a este hotel
y en la puerta o en la cama o donde sea, podrías perfectamente decidir no continuar con esa relación sexual. Y esa capacidad de negarte o esa capacidad de decir que no tendría que ser respetada por la otra parte, ¿no? Y en el caso de la indemnidad sexual, ni siquiera discutimos esto. Ni siquiera discutimos la capacidad de negarte, ni siquiera discutimos la capacidad de disponer libremente de tu cuerpo, sino básicamente eh, el consentimiento aquí es irrelevante, ¿no? Acá no funciona, digamos, la defensa de, no, pero ella válidamente consintió, ella, nadie la obligó, nadie la forzó, nadie la manipuló, porque aquí el consentimiento es irrelevante, ¿no? Acá, y ello debido a qué? A que las condiciones físicas o psíquicas para ejercer tu libertad sexual todavía no están dadas, ¿no? No están completas. Y sí, seguramente algunos pueden pensar, bueno, pero realmente a los 14 se puede uno tener toda esta capacidad de entendimiento para sostener una relación sexual, no son muy pequeños o quizás se debe aumentar la edad o bajarla. Finalmente, nuestro Código Penal, nuestra legislación ha establecido una barrera etaria, ¿no? Que responde un poco a, a estas condiciones, ¿no? Ahora, esta es una típica escena, ¿no? Criminal, una escena del lugar de los hechos, una escena del crimen, ¿no es cierto?, de un caso de violencia sexual. ¿Y qué he querido, digamos, significar o ejemplificar con esto? Es que básicamente, o digamos, comúnmente los delitos de violación sexual son delitos de corte privado, ¿no? Es decir, ocurren entre cuatro paredes, ¿no? No suele haber testigos en estos casos, ¿no? O sea, no son como los casos, qué sé yo, de sicariato, de homicidio, de estafa, de corrupción, etcétera, ¿no? Son casos bien particulares porque no ocurren de manera pública, ¿no? Seguramente sí, pero el porcentaje es mucho menor, ¿no? Digamos, lo común, lo usual es que estos casos se desenvuelvan en escenarios privados, ¿no? Donde no hay testigos. Entonces, ¿cómo afronta la víctima el proceso? ¿No? O sea, cómo la víctima finalmente logra probar, ¿no?, que ha sido víctima de una violación sexual. Si no hay testigos, si de repente no hay videos, no hay fotos, no hay nada, no hay golpes si se quiera, no hay nada que visiblemente nos haga pensar que una persona ha sido víctima de una violación sexual o de una agresión sexual. Por esto es que no podemos perder de vista, entre otros, dos acuerdos plenarios importantes con relación a cómo valorar la prueba, ¿no? Cómo en estos casos se puede enervar la presunción de inocencia. Y es que aquí, en los casos de violación sexual, la declaración de la víctima juega un rol fundamental, ¿no? La declaración de la víctima es como el hilo conductor, si se quiere, que además, en muchos de estos casos, si no la mayoría, es la que finalmente activa, ¿no es cierto?, el aparato judicial, el aparato fiscal para que se investiguen esos delitos. Es la declaración de la víctima, ¿no? Pero ¿qué ocurre en el caso de la víctima cuando es la única testigo de los hechos, como ocurre en los casos de violación sexual? Tiene que tener algunas garantías, ¿no es cierto? Tiene que estar revestida de ciertas garantías, como por ejemplo la ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que no existan relaciones entre el agraviado y el imputado basadas en el odio, en los resentimientos, en la enemistad. Segundo, tiene que haber verosimilitud, ¿no? Eso significa
que no solo debe ser coherente, no solo debe ser un relato coherente, sino además sólido, ¿no? Y que debe estar rodeado de algunas corroboraciones periféricas que probablemente en este caso, ya vamos a ver cuáles otras corroboraciones pueden haber, ¿no? Termina con la persistencia en la incriminación, ¿no? Y ahora, claro, digamos, hay otro tema problemático que se presenta en los casos de violencia sexual, ¿no? En los que se busca no revictimizar a la víctima, es decir, que no esté contando su relato, ¿no? A la policía, a la fiscalía, en el juicio oral, ¿no? Sino que se pueda perennizar ese relato, ¿no? A través, por ejemplo, de la cámara Gesell, ¿no? Que esté presente en el relato también el juez a efectos de que esto adquiera la condición de prueba anticipada, ¿no? Y con ello evitar justamente la revictimización. Ahora, ¿qué otras pruebas periféricas podrían haber en estos casos? En estos casos podríamos, o se establece, ¿no es cierto?, para casos de violencia sexual o violencia en general, ¿no? Además del certificado médico legista, que acá lo pueden tener algunos exámenes médicos, ¿no? Como el examen médico legista de integridad sexual, ¿no? O el examen a efectos de determinar si hay lesiones físicas o no, pero también la pericia psicológica forense, ¿no? Eso también va a ser una suerte de corroboración periférica. Y ahí va a ser sumamente importante que la prueba sea tomada lo más cercana posible a los hechos, ¿no? Y lamentablemente no es algo que ocurra en la realidad, ¿no? Sobrecarga en el Instituto de Medicina Legal que las pruebas psicológicas a veces pueden hacerse incluso hasta un año después de ocurrir. Entonces, imagínense lo complicado que puede ser para una víctima, ¿no? Y también para los operadores de justicia que persiguen este delito, ¿no? ¿Por qué? Porque la evaluación psicológica forense, ¿no? Apunta a determinar si es que la víctima, ¿no? Ha tenido una afectación emocional, una afectación psíquica producto de la violación sexual, ¿no? Y evidentemente, si más tiempo pasa, sumado a la capacidad de resiliencia que pueden tener algunas víctimas, ¿no? O incluso a recibir tratamiento psicológico o tener una red de apoyo, ¿no? Podría ser que ya un año y medio después, pueda aparecer como resultado que no tiene, no hay presencia de una afectación psicológica. Entonces, este acuerdo plenario, que es el 4/2015, ¿no? Que establece reglas para valorar la prueba pericial en los delitos de violencia sexual, nos dice que para valorar la prueba pericial, que además se reconoce como compleja, ¿no es cierto?, eh, tiene que tener la acreditación del profesional, ¿no? Eso es algo sumamente importante porque el profesional tiene que estar debidamente calificado, ¿no es cierto?, para emitir un documento pericial. Pero además de eso, es que el informe tiene que haberse elaborado de acuerdo a las reglas de la lógica, de los conocimientos científicos o técnicos. Tercero, debe evaluarse las condiciones en las que se elabora la pericia, ¿no? La proximidad en el tiempo, el carácter detallado del informe, ¿no es cierto? Las conclusiones. Y finalmente, si la prueba es científica, ¿no? Debe evaluarse si esta prueba se hizo de conformidad con los estándares fijados en la comunidad científica. Entonces, hay un estándar mínimo que debe reunir esta prueba pericial, que como sabemos, el tipo penal no establece, ¿no es cierto?, como un elemento para la configuración del delito que exista un daño psicológico o una afectación psíquica, no lo exige. Pero sí se realizan estas evaluaciones psicológico-forenses, tanto a la víctima como al agresor, para tener justamente estas corroboraciones periféricas, ¿no? Y respecto a de la evaluación psicológica forense puntualmente, se requiere que se acredite el profesional que suscribe el informe,
¿no? Si se efectuó de conformidad con los estándares de la guía del procedimiento de evaluación psicológica de presuntas víctimas. Para este año estaba vigente la del 2013, hoy tenemos la del 2016, pero es básicamente la misma guía, ¿no? Además que el juez evalúe al perito, ¿no? Sobre la relevancia de la teoría utilizada en su evaluación psicológica, ¿no? Forense. Y además, el juez le debe preguntar al perito sobre el posible grado de error. ¿Qué tanto error? ¿Cuál es el porcentaje del error en este caso? Eso también tiene que ser tomado en consideración. Y bueno, tenemos además, les comentaba estos dos certificados, también una evaluación de las lesiones, ¿no? En las que se establece la condición de las lesiones ocasionadas por, ¿no? Si son lesiones que seguramente en los certificados médicos ustedes o habrán escuchado de tumefacción, esquimosis, hematomas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces son ya como estándares preestablecidos en esta guía que se colocan en la evaluación del certificado médico legista, ¿no? Insisto, se trata de eh, pruebas periféricas para efectos de este caso, de estos casos, ¿no? Ahora, la pericia psicológica, como les decía yo, de ambos lados, ¿no? Tanto del agraviado, como para saber cuál es el grado de afectación que tiene, como del imputado para saber, por ejemplo, para tener en claro un perfil psicosexual, para conocer el grado de agresividad, ¿no es cierto? Entre otras cosas, ¿no? Y la cámara Gesell, que además es un instrumento sumamente importante para darle a la víctima, ¿no? Todas las condiciones necesarias, como esta privacidad de hablar con un experto, que es psicólogo, ¿no? En la que pueda, a través de una conversación o entrevista, explayarse en todo lo que ocurrió, ¿no? Y que no sea, pues, una declaración en la fiscalía, en la policía, en la que la víctima tenga que contar a y paciencia, ¿no? Entonces, el acta de entrevista única, ¿no? Que es esta acta que tiene que llenar el psicólogo forense con la información que la propia víctima le dé, ¿no? Y todos estos datos que ustedes ven acá se deben colocar en el acta de entrevista única, ¿no? Para penalizar, digamos, toda la información necesaria y relevante que o que la víctima relata, ¿no? Y acá está, ¿no? Un poco. Bueno, y también pueden haber exámenes toxicológicos, ¿no es cierto? Para de pronto verificar si la víctima ha sido sometida a algún tipo de estupefaciente, droga, ¿no es cierto? Que la hayan colocado en una situación de incapacidad, una situación de indefensión, ¿no es cierto? ¿No? Y además, eh, respecto también del agresor para conocer si, por ejemplo, hay una presencia de droga en el cuerpo o alcohol, qué sé yo, ¿no? Evidentemente, eso no son atenuantes del delito, ¿no? No son atenuantes del delito. Y bueno, acá simplemente preparé un cuadro general para que ustedes puedan recordar los diferentes tipos penales, ¿no? Más importantes alrededor em, de la violencia sexual, ¿no? Y con esto termino y no sé si por favor tengan alguna... eh, Muchas gracias, estimada doctora, por la excelente ponencia respecto a este tema de violación de la libertad sexual e indemnidad sexual. Gracias por compartirnos su tiempo, su conocimiento, su experiencia. Ha sido muy valioso para todos nosotros y esperamos que en otra próxima oportunidad pueda aceptar una invitación de B-Lawyer. Para nosotros siempre será un gusto, un honor contar con usted, estimado doctor. Muchísimas gracias y comparto la opinión de Ricardo, del participante Ricardo. Excelente ponencia, doctora. Gracias, cuídense mucho. Nos Muchas vemos gracias. pronto.